Bueno, pues muchas gracias a usted y gracias a todos de verdad por ese espacio que a mí también me parece súper interesante. Me dicen si estoy en modo presentación. Sí, podemos ver su presentación, pero vemos toda la pantalla. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok. Eh, sí, muchas gracias por el espacio. Yo creo que estos espacios son sumamente importantes porque nos permiten, digamos, compartir justamente estas experiencias, ¿verdad? Que vivimos durante la pandemia, los aprendizajes eh, y los aprendizajes de las cosas buenas y malas que vivimos, ¿verdad? Es un trabajo reflexivo que habíamos elaborado don Jorge Barrantes y mi persona. Nosotros somos académicos, como lo mencionaba Edith, del Campus Coto, y un trabajo que hicimos para presentarlo, no para esto, pero sí nos pareció sumamente interesante participar acá y escuchar a los demás compañeros las experiencias que tenían, ¿verdad? Entonces, lo nombramos así, ¿verdad? Educación virtual, de solución emergente a mecanismo para democratizar la enseñanza. Nos basamos en esa parte de ver algunos elementos. Yo sé que van a haber más elementos, pero nos centramos en estos cuatro que están acá, ¿verdad? Hablando de la educación virtual, hablaba del COVID como un punto de inflexión, o sea, como ese punto en donde las universidades nos dieron como esa cachetada, ¿verdad? Decir, bueno, o sea, adáptense a las circunstancias, ¿verdad? Igual con las nuevas tecnologías, ¿verdad? De información y la comunicación en la educación, las limitaciones de la educación virtual y los desafíos y oportunidades que tiene la educación virtual. Entonces, en esos cuatro, perdón, elementos, digamos, como elementos fundamentales en esta revolución de la educación virtual. Ahí fuimos un poquito atrás, ¿verdad? A ver cómo había sido la evolución de esa educación virtual a través de los años y los siglos. A finales del siglo XX, inicios del siglo, perdón, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, era una etapa de enseñanza por correspondencia. Ya en la década de los 60, 70, ya una enseñanza de temas de multimedia y enseñanza telemática. Ya en 1995 se dice que empieza en el 95 y en unos lugares del mundo, en algunos países del mundo inicia a partir del 99, ya con una enseñanza, digamos, más colaborativa, basada en el Internet, digamos, ya más lo que conocemos hoy en día como educación virtual. Y en la actualidad, ¿verdad? Esa quinta etapa es un aprendizaje flexible e inteligente, ¿verdad? En donde ya no es una cuestión únicamente del uso de Internet, sino de todas las o muchas herramientas que el Internet la tecnología en general nos facilita, ¿verdad? Eh, bueno, ese punto, ¿verdad? El elemento uno que queríamos hablar, el punto de inflexión el COVID, ¿verdad? Como punto de inflexión en la continuidad de la educación. O sea, pasaron, digamos, del cierre total de centros educativos en más de 190 países, ¿verdad? No fue una cuestión, bueno, ya sabemos que fue a nivel mundial, ¿verdad? Se daba la CEPAL, ¿verdad? Mencionaba en el 2020, ¿verdad? Que incluso antes, bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Mencionaba que la situación social de la región en términos de pobreza, de educación, de acceso a la educación y la tecnología, ya era una situación grave, ¿verdad? O sea, o venía, digamos, de un deterioro constante en términos sociales y educativos. Entonces, la pandemia vino a agravar esta situación, ¿verdad? Los efectos negativos de los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la educación, el empleo y la evolución de la pobreza, aumentan las brechas de educación o en la educación, ¿verdad? Estas brechas, como les digo, no es una cuestión que se dio en la pandemia, durante la pandemia, ¿verdad? Más bien esta situación vino a agravar, ¿verdad? Las brechas en términos, digamos, de acceso a educación, porque se decía, bueno, al menos en Costa Rica y en América Latina, eh, ahorita no recuerdo el dato, pero un 52%, digamos, era en las casas donde había algún tipo de aparato de cómputo, ahora o una laptop, una computadora, y de eso apenas como la mitad tenía acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, esas brechas de educación entre las personas, digamos, tal vez de sectores más urbanos con respecto a los sectores rurales, incluso a las zonas rurales, que en donde hay una mayor cantidad de población indígena, incluso en la zona mayor población migrante, empieza a aumentar o empieza a incrementar aún más las brechas en términos de educación, ¿verdad? Esa brecha digital se ve marcada con esa falta de acceso a la tecnología o
a la educación virtual que producto de la pandemia se vio obligado, nos vimos obligados a adaptarnos. A partir de esa crisis, ¿verdad? Una experiencia pedagógica distinta en los educadores que han tenido que adaptarse rápidamente, ser creativos y cambiar roles. Yo creo que lo que exponían los compañeros anteriormente habla de eso, ahora justamente, o sea, de la necesidad que ha tenido nosotros los docentes, ¿verdad? De adaptarnos a las circunstancias, de ser creativos, de utilizar diferentes herramientas. Evidentemente, la manera de prestar servicios de los centros educativos cambió durante meses, es diferente. Se preocupa o es preocupante, digamos, en esa discusión que hacíamos con Jorge, ¿verdad? Eh, el impacto negativo que podría eventualmente tener esta situación de la pandemia, no solo en cuestiones de aprendizaje, ¿verdad? Porque también se habla de que el estudiante hay una brecha, hay un rezago ahí que podría eventualmente tener, pero lo vemos más de una cuestión a lo largo de su vida, ¿verdad? Digamos, qué tantos efectos negativos en términos, digamos, de habilidades que pudo haber desarrollado o no, o más bien pudo no desarrollar un estudiante durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Y qué tanto eso le afecta en la vida, ¿verdad? Después del otro punto hablábamos de las nuevas tecnologías de informática y la comunicación. eh, Ahora se habla incluso de las TAC, ¿verdad? Las teorías de aprendizaje de comunicación, que han venido, digamos, justamente por este avance de la educación virtual. La institución o las instituciones de educación superior identifican que se requiere una medida urgente para evitar mayores consecuencias, ¿verdad? Es un llamado que se hace desde la educación superior debido a las circunstancias, digamos, que se ven con las limitaciones, por llamarlo de alguna manera, que vienen ingresando los estudiantes a los primeros años de universidad, ¿verdad? Se opta por utilizar nuevas tecnologías para la comunicación en actividades propias de la docencia, o sea, se volvió ya una cuestión, digamos, tal vez como de aquel profesor innovador que en clases presenciales implementaba alguna herramienta tecnológica, implementaba algo, se volvió algo ya totalmente necesario. Ahora ya no se volvió como aquel profesor innovador que hacía algo diferente en la clase utilizando la tecnología o alguna herramienta, a volverse casi que el día a día de las clases, ¿verdad? Ese entorno, ya no el entorno áulico, sino un entorno virtual. Debe entenderse como medida de emergencia, que como medida de emergencia, perdón, es viable por un tiempo corto y definido la utilización de nuevas tecnologías, pero no es la solución a la educación, y menos la educación superior, por una cuestión incluso de la malla curricular de los estudiantes, o sea, no se tienen preparados, la universidad en general no estaban preparadas para adaptar esas mallas curriculares a esos entornos virtuales. La ausencia de cambios en la planificación, es justamente lo que mencionaba, ¿verdad? No habían cambios en la planificación curricular y se daban las clases virtuales, ¿verdad? Se da un énfasis en el recurso, perdón, en el uso de los recursos tecnológicos orientados a la comunicación sincrónica. Bueno, aquí le agrego también la comunicación asincrónica. Ahora se da un uso, digamos, mucho de esos recursos durante la pandemia. La ausencia, o perdón, ausencia de entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de las asignaturas y cursos. O sea, a pesar de que se manejaban las herramientas y demás, pues no estaba tan familiarizado nadie, ¿verdad? Esto es otro punto que menciono, ¿verdad? Problemas de conectividad y tenencia, perdón, de recursos tecnológicos por parte del estudiantado y cuerpo docente. O sea, habían profesores y maestros profesores de escuela y de colegio que no tenían disponible incluso una computadora, ni de escritorio ni portátil, ¿verdad? Todo el trabajo era un trabajo manual, ¿verdad? Y se desarrollaban las clases en el centro educativo y en las casas no se tenía ese acceso a internet, ¿verdad? ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, justamente en nuestro país existe una enorme brecha digital que con lo de la pandemia, si bien es cierto, pudo mejorar un poco el acceso a la tecnología en temas de Internet, la brecha digital no se soluciona solo con Internet, ¿verdad? O sea, se soluciona, ¿por qué? Porque eh, el hecho de que tengamos Internet no quiere decir que sepamos o que se sepa automáticamente utilizar una computadora y pasa, por ejemplo, justamente en zonas rurales, ¿verdad? En donde está bien. El niño de la escuela puede tener la computadora, la escuela le facilita la computadora, pero bueno, los padres tal vez nunca han usado una computadora, ¿verdad? Entonces esa brecha digital y ese acceso a la tecnología no es sencillo, ¿verdad? No es fácil de aminorar. Las instituciones de muchas no están preparadas o no estamos preparados. Yo creo que esto es algo que nos hace reflexionar incluso la U. Pues la U ha mejorado mucho y evidentemente este tipo de cosas
y la Vicerrectoría de Docencia ha incluido mucho en esto, ¿verdad? Y en general la universidad ha invertido mucho en esto, pero bueno, yo creo que es claro que en su momento no estábamos preparados y vamos por buen camino, siento yo, pero evidentemente hay otras instituciones que les ha costado un poco más. Es otro punto es importante, la concentración de los estudiantes. Compañero que estaba anteriormente, que se me olvidó el nombre, Minor. Don Minor, sí, Don Minor hablaba de que dichosamente él, y evidentemente por el interés y por, por, el- por la importancia que tiene y el grado de preparación que tiene, pues logra mucho que los estudiantes estén preparados y estén activos en las clases, pero bueno, lastimosamente es un problema muy generalizado y que los estudiantes no estén conectados, o perdón, estén conectados, pero no estén en clases, ¿verdad? Utilizando el teléfono, otros acostados, eh, otros dormidos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas genera, digamos, que sea muy complejo tener, digamos, ese tacto, ahora si realmente los estudiantes están eh, aprendiendo lo que deben aprender, ¿verdad? La calidad de la educación es la que se ocupa. Algunos de los desafíos eh, de la educación para las personas docentes implican un desafío importante en cuestiones de espacio y metodología, ¿verdad? O sea, cambios de metodología, cambios de utilización de herramientas distintas. La educación virtual había sido pensada para adultos. Esta parte fue de lo que nos dimos y nos pareció interesante. Ahora había pensado para adultos, por lo que representa un desafío para los mejores resultados en niños y jóvenes. La educación virtual era más para esa gente, digamos, bueno, al menos así lo logramos, digamos, identificar. Había sido pensada mucho para la gente que trabajaba, que tenía, digamos, poco espacio, que quería, pretendía estudiar, digamos, de noche o en otros lugares, no tanto como para el día a día de los niños y jóvenes, ¿verdad? Un porcentaje importante de personas tenía y sigue teniendo dificultades de acceso y uso de tecnología. La coyuntura demanda que aprendamos en una situación atípica que se convierte en nuestra nueva realidad. ¿Ok? Los docentes deben priorizar el aspecto emocional de sus estudiantes. Esto lo vivimos y me parece interesante, lo vivimos cuando pasamos, digamos, de la presencialidad a la presencialidad remota, ¿verdad? Ese aspecto emocional, ¿verdad? Esa sobrecarga de aquel estudiante que ya no la preocupación no era solo la clase, sino, oye, que no tenía computadora, que no se conectaba bien, que no escuchaba bien las clases, ¿verdad? Y también lo estamos viviendo ahora ya, bueno, tal vez no tanto con la educación virtual, pero sí ese nuevo, digamos, paso, ¿verdad? De la presencialidad remota, a lo que estamos volviendo un poco más a la presencialidad, también es importante que los docentes empecemos a priorizar en esos aspectos emocionales del estudiantado. La utilización de herramientas digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje representan oportunidades para mejorar la calidad de la educación virtual. O sea, yo creo que para nadie es secreto y creo que todos coincidimos en que las herramientas digitales, las herramientas que la tecnología en general nos permite para utilizar o utilizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, son geniales en su mayoría, ¿verdad? Ahí depende mucho, digamos, del mismo docente y de la misma relación con el Input, estudiantado. William. Sí, gracias. La misma relación con el estudiantado para lograr, digamos, un máximo aprovechamiento de esos recursos, de esas herramientas digitales. Y bueno, ya aquí a conclusiones, ¿verdad? Son necesarias nuevas formas de interacción en las escuelas. Es necesario reforzar el desarrollo de competencias digitales docentes para la integración de materiales de enseñanza y aprendizaje, la flexibilidad en las metodologías de enseñanzas y aprendizaje para motivar a los estudiantes, poniendo mayor atención a los procesos educativos, afrontar los efectos emocionales de la nueva normalidad. Las ventajas, o una de las grandes ventajas de la educación presencial es la posibilidad del aprendizaje del equipo, pero también la educación en línea ahora tiene acceso a prácticas, plataformas, debates, foros, que vuelve mucho más sencillo, incluso lo que mencionaban anteriormente, ahora que esa anonimidad, ¿verdad? De participar puede ayudar mucho, ¿verdad? El uso de las plataformas educativas ofrece una orientación más activa, personalizada entre estudiante y docente, y en el contexto actual es una gran oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea. Sin embargo, aún queda gran camino por recorrer, atender las brechas digitales y socioculturales.